Entre 1947 y 1952, 50.000 bebés quedaron ciegos por el exceso de oxígeno que se les administró en la entonces recién desarrollada incubadora de Esclusa. Una de las claves de esta tragedia fue el descubrimiento de la pérdida de visión periférica en pilotos que respiraban oxígeno a través de máscaras de aire. Yo estaba de 22 semanas en el vientre materno en diciembre de 1950. Cuando nací en el Hospital de St. Luke de Pasadena, California, como al nacer solo pesaba 1 kilo, era lógico que me colocaran en una de las nuevas incubadoras. Desde entonces llevo 43 años sin ver la luz, ni las sombras, ni nada en absoluto, porque los nervios ópticos de mis ojos están totalmente destruidos. Cuando sueño con las mismas sensaciones que cuando estoy despierta. No hay impresiones visuales, solo otras sensaciones como el tacto y el sonido, pero he visto como tú ves. 2 veces estuve a punto de morir. En esas ocasiones vi por primera vez en mi vida. Salí de mi cuerpo y pude ver. Este es el relato de mi segunda experiencia cercana a la muerte. El 2 de febrero de 1973 trabajaba como cantante y pianista en un restaurante de Seattle, Washington. Eran las 2 de la madrugada. El dueño temía ofender a una pareja de borrachos que se había ofrecido a llevarme a casa y pasó por encima de mis objeciones. Se negó a abrir su despacho para que yo pudiera conseguir cambio para la cabina y llamar a un taxi. Luego se marchó. Nadie más quiso ir en mi dirección, así que acepté a regañadientas. Mientras avanzábamos, el conductor dijo que veía doble. El autobús serpenteaba por las calles. Al pie de Queen Anne Hill, los neumáticos chirriaron y perdimos el control. La mujer del conductor gritó: «¡Dios mío, vamos a chocar!». Todo se volvió muy lento, grité, y esa fue mi última sensación física consciente. Aturdida y confusa, sentí que salía de mi cuerpo por la boca. El tiempo aún parecía estirado y alargado. Me elevé en el aire, por encima de la carretera, confusa. Por un momento vi mi cuerpo. Hubo un momento de la incertidumbre en el que una parte de mí quiso volver a entrar en él. Pero otra parte de mí se sintió tan bien de estar fuera. Entonces regresé. Fue como volver a tu casa cuando has olvidado algo. No recuerdo el trayecto hasta el hospital de Harborview. En la sala de urgencias me di cuenta por primera vez de que estaba cerca del techo. Podía volver a ver. Durante esta experiencia cercana a la muerte estaba en un estado de estupefacción al ver. Me resultaba tan extraño que era una complicación constante en mis esfuerzos por salir adelante. Pero también era como un idioma extranjero que no entiendes, pero del que estás desesperada por oír más. Debajo de mí había un cuerpo en un carrito que no estaba segura de que fuera yo. Estaba sorprendida y aturdida. La longitud del pelo era la mía y me habían rapado una gran parte. Puede que esto no tenga sentido, pero había tardado mucho en que creciese y me encantaba mi pelo. Era como si hubiera perdido una parte importante de mí. El cráneo estaba cubierto de sangre. Cerca pude ver claramente a una mujer del equipo médico. Me sentí atraída por ella y no puedo explicar por qué, pero sentí una gran necesidad de hacer que me comprendiera. Entonces oí una voz masculina que decía que tenía sangre en el tímpano izquierdo y que podía estar sorda. «¡No estoy sorda! ¡No estoy sorda!», le grité. Quizá podría decírselo. «¿No me oyes? Estoy justo aquí». Llegados a este punto, las imágenes me daban miedo, pero eran secundarias frente a mi deseo de comunicarme verbalmente, porque esa es la principal forma que tengo de abrirme camino en la vida. Entonces la mujer dijo: «No sabemos hasta qué punto está dañado su cerebro y si podría estar en estado vegetativo». Y yo grité: «No estoy en estado vegetativo». Estaba tan frustrada y enfadada porque gritaba con todas mis fuerzas y era como si no existiera. Solo quería salir de allí.
Y entonces, casi al instante, como en respuesta a mi pensamiento, fui arrastrada hacia arriba con una especie de boom justo a través del techo y luego del hospital, ascendiendo por la habitación. Vi luces, no sé de dónde venían, pero no me importaba. Me sentía tan libre. Me sentía mareada por la facilidad con la que me movía mientras ascendía. Quería gritar de alegría. Puede parecer una locura, pero me recuerda a la sensación que tiene un cachorro cuando se revuelca en la hierba y no le importa dónde. A lo lejos oí el sonido más hermoso, como campanillas de viento. Contenía todas las notas imaginables, desde las más graves hasta las más agudas, todas mezcladas. Como música, estaba hipnotizada. Había tantos sonidos diferentes que no me imaginaba que fueran posibles. Me asombraba. Entonces me vi arrastrada de cabeza por un túnel oscuro y el viento me arrastró hacia una luz lejana que se hacía cada vez más grande. Era una sensación sibilante y aireada, como si me arrastraran grandes y monstruosos ventiladores. El tubo era agradablemente ancho. De vez en cuando pasaba por lo que parecían respiraderos o ventanas al lado del tubo. A través de ellas podía ver a otros seres delante y detrás de mí en tubos paralelos. Parecían expresar el mismo asombro que yo. En el interior sentía calor por todas partes. A medida que me acercaba al final del túnel, la luz se hacía más brillante. Justo antes de llegar al final, oí cantar a la gente. Era como si todos los himnos que había oído estuvieran cantándose a la vez, mezclándose en armonía. Me di cuenta de que no eran himnos sobre la muerte de Jesús, ni canciones tristes sobre la sangre y el dolor. Eran cantos de alabanza y regocijo. Mientras escuchaba, podía distinguir una sola pieza. De alguna manera, su canto conjunto era hermosísimo. No terrible, los vítores me llenaban. La mejor manera de describir mi salida del tubo es que rodé sobre la hierba en un paisaje veraniego, cálido y luminoso, con árboles, donde miles de personas cantaban, reían y charlaban. Algunos tocaban algo que parecían instrumentos de cuerda. Había flores por todas partes, y aún recuerdo el aroma del jazmín. Tanto las flores como los pájaros que observaba en los árboles parecían estar rodeados de luz. También observé que incluso entre las flores y los pájaros de la misma especie, algunos tenían más luz que otros. A intervalos, unos pilares ornamentados que parecían tejados sostenían el parque y formaban refugios. A lo lejos brillaba una enorme verja, el objeto más luminoso de mi campo de visión. Entonces vi que Debbie y Diana venían hacia mí por la derecha y el señor y la señora Silk por la izquierda. Había estado muy unida a Debbie y Diane en la escuela estatal para ciegos de Oregón. Debbie había muerto de hidrocefalia cuando yo tenía 10 años. Diana se había ahogado 4 años antes en la bañera contigua a mi habitación a causa de un espasmo muscular. Los niños ciegos también pueden ser crueles. Y como Debbie tenía bastante sobrepeso, se movía con torpeza y no hablaba bien, y como Diane solía insultar a la gente, los otros niños las rehuían y ridiculizaban. Sentí lástima por las dos y me acerqué a ellas. La señora Silk era una vecina mayor que me cuidaba cuando mi abuela tenía que trabajar. Era una mujer agradable que participaba en muchos de mis juegos imaginativos. Debbie y Diane se acercaron a mí con elegancia. Ambas parecían haberse curado por dentro o haber mejorado de algún modo. Sentí que me tendían la mano con cariño y Diana parecía desesperada por decir algo. En un lugar donde el tiempo no tiene sentido, hubo un momento en que lo supe todo, en que todo tuvo sentido. Era como si en ese lugar pudiera encontrar las respuestas a todas las preguntas sobre la vida, sobre los planetas, sobre Dios, sobre todo, sobre absolutamente todo. De repente entendí las matemáticas y la ciencia de forma intuitiva, a pesar de que no sé nada de matemáticas ni de ciencia.
No había preguntado por el cálculo, ahora lo entendía. Los idiomas dejaron de tener importancia, los conocía, incluso sin hacer preguntas. Obtuve respuestas a cosas que siempre me había preguntado. La Trinidad siempre me había preocupado. Ahora me daba cuenta de que el Padre era, por así decirlo, la esencia o fuente de Dios. El Hijo era aspecto de la acción y el Espíritu Santo era el impulsor, el portador de conocimiento. Era consciente de que estos tres aspectos de Dios están separados, pero también son uno, igual que un hombre y una mujer están separados, pero son uno. Cuando David y Ana se acercaron, casi hasta tocarme, percibí un límite que no podía cruzar. Entonces apareció Cristo. Su luz llenó mi visión. Me levantó la mano derecha y me dijo muy claramente, no, impidiendo que ella y yo nos acercáramos más. Sería como si alguien te impidiera despeñarte por un precipicio o cruzar a un punto determinado más allá del cual no pudieras volver. Su rostro era fuerte y amable. Tenía barba y el pelo largo. Su túnica estaba abierta por el pecho y tenía una faja alrededor de la cintura. Puede que esté describiendo una figura, pero la increíble luz que irradiaba lo superaba todo. Una parte de mí apenas soportaba estar cerca de él, pero aún así podía soportarlo. Era como si la luz proviniera directamente de su cuerpo y él estuviera hecho de ella. Yo también lo estaba, pero mi luz no era tan intensa como la suya. David y Ana también emitían luz, pero con Cristo era alrededor de él, especialmente alrededor de la cabeza, donde la luz era circular y donde tenía brazos o radios de luz como los que se ven en una estrella. En el resto del cuerpo la luz era más uniforme. Sus ojos eran penetrantes pero suaves. Casi querías apartar la mirada, pero no podías. Podía verlo todo de mí, incluso más de lo que yo podía ver o saber. En cierto modo, me asustaba sentirme tan conocida, expuesta y sin embargo aceptada y amada. Y sin embargo, lo único que deseaba era pertenecer. Es como en las canciones sobre gente enamorada, donde una parte de ellos quiere huir y otra no. Hola, me dijo y me abrazó. Ya no quería estar lejos de él nunca, jamás. Solo quería que me abrazara de alguna manera y que no me separara de él. Estaba tan emocionada por el conocimiento que acababa de encontrar que sentía que tropezaba conmigo misma intentando comunicárselo con algún tipo de transferencia de pensamiento. Y él dijo, ¿no es maravilloso? Todo aquí es hermoso y todo encaja. Y tú también lo encontrarás. Pero ahora no puedes quedarte aquí. Aún no es tu momento. Tienes que volver. Y luego me dijo, mira esto. Y entonces vi toda mi vida, desde mi nacimiento hasta el momento presente. Sabía que él estaba conmigo, pero mi conciencia de todo lo demás a mi alrededor desapareció. No solo me observaba a mí misma, sino que también era consciente de los pensamientos y sentimientos míos y de todos los demás implicados en cada acontecimiento de mi vida. Cristo dejaba que yo evaluara las cosas y sacara mis propias conclusiones. Me di cuenta de que yo era más estricta conmigo misma que él. Una vez, cuando tenía 9 o 10 años, Sharon, mi compañera de habitación en la escuela para ciegos, me enseñó un vestido nuevo que su madre acababa de hacerle. Cuando salió de la habitación, le arranqué todos los botones y el encaje. Estaba enfadada, porque quería que me cuidaran como su madre le cuidaba a ella. Luego, mientras me veía hacer la revisión de vida, Cristo me dijo, sí, no ha estado bien, pero aún así lo hiciste bien. Y Cristo se rió mientras veíamos cómo más tarde me disculpaba con Sharon y la abrazaba. Creo que utilizó mi lenguaje vernáculo a lo largo de este encuentro para conectar conmigo. Su risa era sincera y solidaria. Pensar en su reacción ante este incidente me ayudó a ser menos sombría y tensas cuando mis hijos hacían algo mal. Entonces me preguntó, ¿qué has aprendido de tu vida? Y yo le contesté que me parecía importante ser sincera.
Entonces Cristo me dijo: tienes que aprender y enseñar más sobre amar y perdonar. Que la gente lo merezca o no, no es lo importante. No deberías tratar de elegir a los que crees que deben ser perdonados y a los que no. Se refería a mi anterior tendencia a perdonar solo a quienes me habían pedido perdón. También me dijo que sería difícil, pero que recordara lo que había aprendido. Después no hubo absolutamente nada, no sé durante cuánto tiempo. De repente me sentí pesada y llena de dolor. Cuando por fin desperté en el hospital, me di cuenta de que tenía una fractura de cráneo, una conmoción cerebral, una lesión en el cuello, una lesión en la espalda y una lesión en la pierna. Las cosas por las que he pasado desde mi segunda experiencia cercana a la muerte han sido increíblemente duras, pero he aprendido mucho de ello. Estoy aprendiendo a separar el pecado del pecador. Estoy aprendiendo a juzgar menos y a dejar atrás mi anterior sentido de suficiencia y superioridad. Por último, estoy aprendiendo a preocuparme tanto por mí misma que ya no permito que los pensamientos negativos de los demás me hundan. Como dijo Cristo, ha sido un camino duro, pero siento que he crecido gracias a él. El informe de Nikki y Victoria termina aquí, de forma un poco abrupta, y podría hacerle innumerables preguntas más sobre sus experiencias, pero al mismo tiempo su informe también está repleto de información valiosa. Escúchalo con atención e intenta sacar lo mejor de ello. Espero que te haya gustado y que te ayude con el día a día, en tus problemas y en tu vida. Gracias por estar aquí y hasta el próximo domingo.